Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Cuando usas las aplicaciones de Google como documentos, hojas de cálculo, las presentaciones, el chat, o Gmail, etcétera, puedes crear tareas muy fácilmente usando lo que es el panel lateral. Vamos a entrar un momento a nuestro Google Chrome y vamos a entrar a la aplicación de, por ejemplo, documentos, ¿vale? Aquí, si nos fijamos, tenemos para poder crear documentos completamente en blanco. Y también tienes unos documentos abiertos recientemente. Vamos a crear un documento en blanco porque lo que quiero que vean es cómo podemos ver estas tareas desde Google. Entonces podemos, desde este menú que tenemos aquí, ¿vale? Un menú lateral, podemos añadir tareas. Pero lo que vamos a ver en este vídeo es cómo imprimir tus tareas desde los documentos de Google o desde cualquier parte de Google. Entonces, vamos a hacer esto muy rápidamente. Vamos a ver la tarea que tengo aquí ya creada, que he creado, por ejemplo, una lista. Si no sabes cómo crear una tarea, esto normalmente te sale así vacío, ¿vale? Tú solamente tienes que añadir una tarea, le das un título, como lo he hecho en mi caso, y después poner los detalles, por ejemplo, frutas o lo que quieras poner, ¿vale? En este apartado. Una vez que tengas ya tu lista creada, la podemos imprimir desde esta área porque podemos hacer un clic en los tres punticos estos que tenemos aquí y verás que te aparece la opción de imprimir lista. Como te dije antes, esto lo podemos hacer en cualquier parte, ¿vale? En una hoja de cálculo, en las presentaciones, en el chat o en Gmail incluso, ¿vale? Imprimir lista y te aparecerá la lista que tienes aquí para poder imprimir y ya después pues se la das a cualquiera de tu familia para que vaya y haga la compra por ti. Pues nada, así de sencillo es imprimir tus tareas desde Google o desde los documentos de Google, ¿vale? De las aplicaciones de Google. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.